Uno de los mayores misterios de la fe cristiana es que Dios es uno, pero al mismo tiempo tres. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero todos ser el mismo Dios? Este es uno de los conceptos más profundos de las Escrituras, y muchos intentan explicarlo, pero pocos realmente comprenden su esencia. Hoy, este video abrirá tus ojos a esta verdad divina. Vamos a explorar cómo funciona la Trinidad, desmitificar conceptos erróneos comunes y revelar pasajes bíblicos que explican este gran misterio. Pero atención, la última revelación de este video puede transformar para siempre tu forma de ver a Dios. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dejar un like para que más personas puedan entender esta verdad tan importante. Comenta aquí "Yo creo" y comparte este video para difundir la palabra de Dios. Ahora prepárate. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar completamente tu visión sobre Dios. La doctrina de la Trinidad no es una invención humana, está presente desde el primer libro de la Biblia. En Génesis 1:26, Dios dice: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza". Nota que Dios usa el plural hagamos y nuestra, lo que ya indica que no estaba solo, pero ¿quién estaba con él? El propio Evangelio de Juan responde: "En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios". Juan 1:1. Aquí, Juan revela que Jesús, el Verbo, estaba con Dios desde el principio y que Él mismo era Dios. Y el Espíritu Santo, en Génesis 1:2, leemos que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Es decir, desde el principio vemos a tres personas operando juntas. Pero si son tres, ¿cómo pueden ser uno solo? Dios es uno solo, pero en tres. La Biblia es clara al afirmar que solo hay un Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses separados, sino un único Dios en tres personas distintas. Una de las mejores formas de entender esto es mirar a Jesús. Él dijo: "Yo y el Padre somos uno". Juan 10:30, es decir, Jesús no es un Dios diferente del Padre, sino que comparte la misma esencia divina y el Espíritu Santo. Jesús también dijo: "El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os enseñará todas las cosas". Juan 14:26. Aquí vemos claramente la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero todos actuando como un solo Dios. Presente en las Escrituras, en Mateo 28:19, Jesús ordena: "Id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo". Nota que Jesús no dice en los nombres, sino en el nombre, en singular, mostrando que los tres comparten la misma identidad divina. Otro ejemplo está en 2 Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí, Pablo menciona a Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo juntos, demostrando que operan en unidad. Ahora, uno de los errores más comunes es que algunas personas dicen que Jesús fue solo un gran profeta o un ser creado por Dios. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Mira lo que afirma claramente Juan en el primer capítulo, versículo 1. "En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios". Y en Juan 1:14, Juan deja claro que ese Verbo es Jesucristo. Además, en Juan 8:58, Jesús declara: "Antes que Abraham fuese, yo soy". Usa el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significa que Jesús se identificó como el propio Dios, y cuando Tomás vio a Jesús resucitado, exclamó: "Señor mío y Dios mío". Juan 20:28.
Jesús no corrigió a Tomás, pues era exactamente eso lo que él quería revelar. Otro grave error es pensar que el Espíritu Santo no es una persona, sino una especie de energía de Dios. Sin embargo, la Biblia muestra que el Espíritu Santo tiene mente, emociones y voluntad, características de una persona real. Aquí algunas pruebas de ello. Él enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Juan 14:26. Él habla y ordena. Hechos 3:2. Puede ser entristecido. Efesios 4:30. Intercede por nosotros. Romanos 8:26. Ninguna fuerza impersonal puede actuar de esa manera. El Espíritu Santo es una persona divina que forma parte de la Trinidad. La Trinidad es la esencia de Dios. Ahora que hemos visto los errores más comunes, queda claro que la Trinidad no es una invención humana, sino una verdad revelada por Dios. Pero aún hay algo profundo que entender. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, ¿cómo opera cada uno en nuestra vida? Esta respuesta revolucionará tu entendimiento sobre la acción de Dios, y es exactamente lo que vamos a revelar ahora. Si entendemos cómo opera cada uno, nuestra fe será fortalecida y nuestra relación con Dios se hará más profunda. Ahora veremos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan juntos para salvarnos, transformarnos y guiarnos hacia la vida eterna. La Biblia enseña que Dios Padre es la fuente de todo. Fue Él quien planeó la creación, estableció los propósitos eternos y gobierna con justicia. Malaquías 2:10 pregunta: ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? Esto significa que Dios es el creador y Padre de toda la humanidad, pero especialmente de aquellos que creen en Él. Además, Él fue quien trazó el plan de salvación desde el principio. Efesios 1:4-5 nos revela por qué Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Es decir, antes de que el mundo existiera, el Padre ya había planeado nuestra redención. Pero para eso era necesario un Salvador. Si el Padre es quien planea, el Hijo es quien ejecuta. Jesucristo, Dios en carne, vino al mundo para llevar a cabo el plan del Padre y restaurar nuestra comunión con Él. En Juan 3:16 encontramos la mayor prueba de este amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto muestra que el Padre envió, pero fue el Hijo quien vino. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, venció la muerte y abrió el camino para la salvación. Pero después de completar su misión en la tierra, Él prometió que no nos dejaría solos. Aquí entra el Espíritu Santo, que es quien aplica la obra del Hijo en la vida de los creyentes. Jesús dijo en Juan 16:7, «Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré». Es decir, el Espíritu Santo vino para habitar en nosotros y guiarnos. Él tiene varias funciones esenciales. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Juan 14:26. Nos capacita con dones espirituales. 1 Corintios 12:7-11. Nos fortalece e intercede por nosotros. Romanos 8:26. Sin el Espíritu Santo nunca entenderíamos la palabra, no tendríamos fuerzas para vivir en santidad y no seríamos transformados. Él nos santifica, nos moldea a la imagen de Cristo y nos prepara para el reino de Dios. Aquí está la belleza de la Trinidad. El Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó en la cruz y el Espíritu Santo la aplica en nuestra vida. Esto demuestra que no son tres dioses separados, sino un único Dios en perfecta armonía. Pero aún falta una última cosa. Ahora que comprendemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo,
Necesitamos entender cómo esta verdad impacta nuestra vida diaria. La Trinidad no es solo una verdad teológica, tiene un impacto directo en tu vida diaria. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pero cuando entendemos la Trinidad, vemos que nuestra identidad y propósito vienen del Padre. La Biblia declara en 1 Juan 3:1, «Ved qué gran amor nos ha concedido el Padre al punto de ser llamados hijos de Dios». Si somos hijos de Dios, nuestra vida no es un accidente ni un error. El Padre nos creó con amor, con un propósito y con un destino eterno. Pero ¿cómo podemos vivir ese propósito? Si el Padre es nuestra identidad, el Hijo es el puente que nos reconcilia con Él. Juan 14:6 deja esto claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, sin Jesús jamás podríamos acercarnos a Dios. La cruz no fue solo un acto de amor, sino un camino abierto para que podamos vivir en comunión con el Creador. Pero aún falta algo. ¿Alguna vez has sentido que no puedes vivir en santidad, que luchas contra los mismos pecados y no logras cambiar? Aquí está la clave. Sin el Espíritu Santo, es imposible vivir la vida que Dios desea. Por eso, Gálatas 5:16 nos enseña, «Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne». Esto significa que no es por nuestra fuerza, sino por la acción del Espíritu en nosotros. Él nos transforma de adentro hacia afuera, nos da poder para vencer el pecado, nos guía en la verdad y nos fortalece. Sin Él, la vida cristiana se convierte solo en una religión vacía. Aquí está la gran revelación. La Trinidad no está distante de nosotros. Dios habita dentro de nosotros. Jesús prometió en Mateo 28:20, «He aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». ¿Y cómo cumple esa promesa? A través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Esto significa que no estamos solos. El Padre nos amó y nos creó. El Hijo nos salvó y nos dio acceso a Dios. El Espíritu Santo nos capacita y nos guía. La Trinidad es la prueba máxima del amor de Dios y de su deseo de vivir en comunión con nosotros. Ahora piensa en esto. Si Dios es uno solo, pero actúa como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿has vivido esta realidad? ¿Has reconocido el amor del Padre? ¿Te has rendido al señorío de Cristo? ¿Has permitido que el Espíritu Santo transforme tu vida? No basta solo con entender la Trinidad. Es necesario vivir esa verdad. Dios desea tener una relación profunda contigo, así que busca la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerda, Él es un Dios que no está lejos, sino que vive dentro de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dar un like, comentar y compartir este video. Y si deseas crecer espiritualmente y entender más sobre Dios, suscríbete al canal. Que el Señor te bendiga y te guarde hasta el próximo video.